Bien, continuamos con esta serie de videos sobre inteligencia artificial. Pues estamos recordando, como siempre me gusta hacer un pequeño recorderis sobre el tema. Recordemos entonces que vimos la definición de inteligencia artificial y lo que nos queda importante aquí es que tratamos de hacer que las máquinas se comporten o tengan capacidades del ser humano. Lo hacemos a partir de aproximación de modelos. Entonces tenemos modelos que puede ser, por ejemplo, el comportamiento humano, pero puede ser cualquier otra cosa, un sistema matemático, lo que sea. Y lo que hacemos es entrenar este sistema para que se comporte lo más cercano posible a lo que nosotros queremos que sea este sistema de aquí. Tipos de aprendizaje, entonces puede ser supervisado con entradas y salidas, no supervisado, donde tenemos solo entradas pero no tenemos salidas, y por refuerzo, donde no tenemos ni entradas ni salidas, sino que lo que tenemos es recompensas. Y ponemos nuestros agentes o nuestro sistema, los ponemos a interactuar ya con un entorno particular, ¿sí? Y le damos recompensas dependiendo de cómo le vaya en el tiempo. Listo, estamos hablando del perceptrón. Recordemos entonces que el perceptrón es una neurona. Al final lo que hace es simular las neuronas de nuestro cerebro humano. Y por ahora pues tenemos un solo perceptrón. Hicimos un primer ejemplo en donde lo que hicimos fue entrenar, pues lo entrenamos a mano, pero al final lo que hicimos fue entrenar una neurona, que ya sabemos que es al final una ecuación de recta, para acercarse lo más posible a unas señales que teníamos. Entonces en este caso teníamos una señal ruidosa aquí, ¿sí? Y lo que hicimos fue, viendo el error, te vuelvo y digo, en este caso no es la única forma de medir el error, uno puede medir el error como sea que se le ocurra, ¿sí? Pero en este caso, mi algoritmo de generación de error lo que hace es irse desde menos 10 hasta 10 en pasos de, no lo recuerdo, pero creo que es de 0 a 1, va midiendo la diferencia entre esta raya azul y esta raya o este valor naranja, y simplemente va sumando esas diferencias obviamente positivas. Y con eso pues nos da un valor aquí. Y lo que hice fue tratar de disminuir ese error hasta llevarlo lo más cercano a cero. En este caso no nos dio 0, pero nos dio como 2. Y si vemos ya está bastante parecida la señal azul a la naranja. Pues parecida entre comillas, pues porque ya vemos que esta tiene ruido, pero pues no importa. O sea, lo que quiero dejar claro es que sí se acercó bastante. Al final, entonces, nuestro modelo entrenado, en este caso nuestra neurona entrenada, quedó con estos valores de 5.20 y 2.5. O sea que si quisiéramos pasarle este modelo a otra persona, pues le diríamos, colocarle 5.2, colocarle 2.5 y ya tenés tu modelo entrenado. Yo ya él no tendría que volver a entrenarlo, sino que si ya tiene estos valores, yo ya le entrego estos valores, pues él ya tendría su sistema listo. Bueno, esto es muy sencillo. Entonces ya cosas un poco más complejas. Voy a correr esto acá para poderlo simular. Entonces supongamos que yo quiero, pues, acercarme a esta señal que está acá, la naranja ahora ya es una parábola. Entonces, ¿cómo hago yo utilizando mi línea o mi perceptrón, pues tratar de acercarme lo más posible a esta parábola que tengo acá? Entonces, pues yo puedo empezar otra vez y hacer mi búsqueda. Entonces, voy a empezar a mover el peso. Por aquí como que me aumentó el error, por aquí está disminuyendo, 40, por aquí un poco menos, 39, 38, 39, por aquí volvió a aumentar, entonces como que veo que como por los lados de 0 es donde me dio mejor, y ahí empiezo a mover mi vallas, ¿sí? Y pues si muevo mi vallas, pues él se va disminuyendo un poco, 24, 20, 19, 17, 15, 11, 10, 15, por aquí me volvió a aumentar. Entonces, como por aquí, digamos que como, pues lo voy a poner aquí, que de todos modos ya estamos viendo, esto lo voy a poner en cero exacto, pues porque estoy seguro que ahí es donde va a dar lo menor. Y pues si vemos, entonces nuestro perceptrón aprendió a comportarse como la parábola. Este sería nuestro perceptrón entrenado, pero si vemos, pues primero el error, pues no dio 0. Y segundo, ya simplemente a simple vista nos damos cuenta que nuestra raya, pues no, o nuestra recta, pues no es para nada parecida a nuestra parábola. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues simplemente que no tenemos o sea, nuestra neurona no es lo suficientemente buena, ¿sí? O no tiene las capacidades o las características suficientes para comportarse similar a una parábola, ¿sí? Y eso que es simplemente una parábola. Imagínense ya donde esto fuera, por ejemplo, lo que hace GPT, pues de simular la siguiente palabra o cosas de estas, pues obviamente esto no funcionaría. Pero pues que solo tenemos una neurona, ¿sí? Entonces recordemos que pues tenemos una neurona y fuera de eso hasta ahora no hemos tocado la función de activación. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que queremos utilizar una función de activación.
aquí yo le coloqué que, por ejemplo, podía hacer un escalón o lo que sea, ¿sí? Pero ya en la práctica, lo que más se utiliza, aunque no siempre, pero pues lo voy a hablar como para que lo tengamos presente, es este ReLU. ReLU es una función que simplemente vale 0 hasta 0, o sea que ella, cualquier valor negativo de la entrada, pues lo deja en 0, y cualquier valor positivo lo deja en el mismo valor, ¿sí? O sea, si le pongo 1, pues 1 se vuelve 1, y le pongo 2, 2 se vuelve 2, y así, ¿sí? Entonces simplemente es una función que deja la parte negativa en 0 y la parte positiva en la misma entrada. Pues aquí está esta HELU, que no se usa mucho, pero de todos modos es bueno tenerla presente, porque pues ella lo que hace es hacer una transición un poco más suave, ¿sí? En la ReLU, si vemos, está hasta 0, está en 0 siempre, y aquí hay un cambio abrupto en donde ya nos ponemos a 1, o sea, al mismo valor de entrada. Entonces aquí hay un cambio muy brusco que puede generar problemas ya de ruidos y cosas cuando se entrena el sistema. Y cuando pasa eso, pues se utilizan funciones un poco más suavizadas, como esta que está aquí. Pero realmente casi que en este momento la mayoría de los sistemas trabajan con ReLU. No es la única, vuelvo y digo, hay un montón de funciones de activación, pero pues por ahora veamos solo ReLU, que es como la más utilizada. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa si tenemos un perceptrón y le agregamos un ReLU? Entonces voy a poner esto aquí, ahí ya, entonces en este caso ya no tenemos el perceptrón solito como estaba ahí, sino que ya tenemos una función. Voy a borrar esto aquí para... Uy, ¿qué pasó? Se me fue lo que no era. Creo que ya no puedo borrar este. A ver si lo logro borrar. No. Bueno, borremos la imagen del perceptrón, no importa. Si lo tengo acá, pues ReLU ya sería algo como este. Tran y tran. ¿Cierto? Ya sabemos que ese es nuestro ReLU. Entonces, pues, ¿qué tendríamos? Bueno, quería volver a sacar la imagen del perceptrón, pero bueno, ya se quedó sin ella. No importa. Pues, ¿qué es lo que tendríamos? Entonces tendríamos una señal que es lineal, o sea, una señal, una ecuación de recta, pero cuyos valores negativos se vuelven 0 y los valores positivos sí se vuelven la ecuación de recta normal. Veamos cómo se vería esto simulado. Entonces simplemente tenemos la ecuación lineal o la línea de antes, la recta, es esta azul, y esta que está punteada acá sería el resultado con ReLU. Entonces lo mismo, tenemos una señal, por ejemplo, esta, ¿sí? Y si vemos, pues lo único que pasa es que en los valores negativos, pues da 0, y en los valores positivos da el mismo valor de la recta, ¿sí? Voy a cambiar el bias solo porque a veces esto, aunque parece que es muy obvio, no es tan obvio, ¿sí? No es que el bias nos va a tirar acá y que va a quedar 0 hasta acá, lo que recordemos que el ReLU lo que hace es los valores negativos los vuelve 0. Entonces, ¿cuáles son los valores negativos de esta señal azul o de esta recta azul? Pues estos que están acá, ¿sí? Entonces, todos estos valores negativos son los que los vuelve 0 y todos los valores positivos los vuelve 1, o sea que ella se está corriendo de acá, ¿no? O sea, si nosotros corremos el bias, corrámoslo por ejemplo negativo, pues también lo que obtenemos es que se pasa hasta acá y de ahí es que empieza otra vez a subir. Tengámoslo presente porque algunas veces uno tiende a pensar que lo que va a pasar es que simplemente como que no lo va a poner, sobre todo cuando ponemos esto aquí positivo, las personas tienden a pensar que va a salir desde aquí y no, sale desde aquí, ¿sí? Porque es los valores negativos los que los convierten en 0. Listo, entonces eso solo como para tenerlo presente. Entonces el ReLU lo que hace es eso. Entonces, ¿qué pasaría si utilizáramos la ReLU, ¿sí? Pero con nuestra función o sea, con nuestra función, tratando de acercarnos a la ecuación de una parábola? Entonces miremos que, pues, de todos modos, el problema es que él toma un valor de 0 en esta parte negativa. Entonces, todas estas de acá, pues, van a tener un error, van a aportar un error bastante grande, ¿sí? Por si acaso este error ya es entre esta verde punteada y, pues, nuestra naranja de antes, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a poder hacer? Pues, de pronto subir un poco el bias, pero si vemos ya aumentó más el error. Entonces, de pronto, por estos lados, como que podríamos como corrernos un poco, perdón, el peso, y subamos el bias un poco. Pero pues ya si lo subimos, vemos que ya nos empieza a cubrir hasta esta parte que tampoco queremos. Entonces, pero de una otra forma, pues podría bajar el peso un poco, bajémoslo un poquito, vámonos por ahí, y pues ya vemos que podríamos medio acercarnos, pero solo en la parte positiva, en la parte negativa, y en esta parte de aquí, pues no tanto. Pero ya podemos medio empezar a jugar con esto. ¿Por qué es importante
tener esta relo aquí. Si vemos ya al menos no le está dando importancia a la parte negativa, o sea que ya en esta señal de aquí, pues se podría hablar que no es una línea, ¿sí? O sea, no es una señal lineal, ¿sí? Como ya no tiene un comportamiento lineal, en teoría nosotros podríamos armar, a punta de tener varias de estas, podríamos empezar a acercarnos a una señal que no es lineal también, que es esta que está acá, la naranja. ¿Cómo lo podríamos hacer? Entonces podríamos, por ejemplo, tener dos neuronas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si tenemos dos perceptrones, ¿sí? Aquí yo podría tener, por ejemplo, un perceptrón, otro perceptrón, mandarle X a las dos y poner un ReLU, ¿sí? Y luego hasta tener otro perceptrón aquí, un tercer perceptrón, que se conecte con estas dos de aquí y al final me genere una salida. Fuera de eso, yo también podría tener diferentes vallas, ¿sí? Al final, combinando todo esto, combinando el peso 1, el peso 2, el peso, pues realmente estaría a ser 1, 2. Esta sería 1, 1, perdón, 1, 2. Esta sería 1, 3 y 1, sí, 1, 3 y 2, 3. Si tenemos todas estas combinaciones, pues podríamos obtener algo mucho más cercano. Voy a hacerlo por ahora, voy a hacerlo suponiendo que solo tenemos dos neuronas, o sea que voy a suponer que tengo esta B1, esta neurona aquí, esta neurona 1, esta neurona 2, tengo ReLU para ellas, pero que aquí simplemente cojo, estos pesos valen 1, entonces los mando y esto también vale 1, entonces simplemente los voy a sumar. Voy a sumar los dos, o sea, suponiendo que esto es 1, 1, y este B3 también es 1, o 0, perdón, y pues, o sea, por ahora no existe, y al final lo que hago entonces es que voy a sumar, o sea que esta neurona no la voy a controlar todavía, voy a controlar solo esta, por facilidad. Entonces, si lo hacemos así, corrámoslo acá, veamos qué podemos hacer. Por ahora no voy a colocar la otra señal a la parábola, ¿sí? Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Puedo empezar, por ejemplo, a jugar con W1, sumarlo para acá, pero yo también puedo sumar, como al final ellos se suman, puedo colocar W2 para el otro lado, por ejemplo, así, ¿sí? Y si vemos la roja, es la suma de las dos, de estas dos ReLUs que tengo acá. Vuelvo y digo, estos no están aquí todavía, solo estoy configurando estos dos de aquí. Entonces, si vemos, tengo estos dos aquí, y yo ya podría tener, si vemos, esto ya se acerca más a una parábola. Yo voy a ponerlo en -2 esto también, como para que quede más exacto, y que esto también sea 2. Si tengo estas dos aquí así, entonces si vemos ya se acerca más a una parábola. Pero ¿qué pasa si mi parábola es más arriba? Ah, pues yo puedo jugar con los vallas. Entonces yo podría subir, por ejemplo, este vallas, subirlo a 3, que sería, pongámosle 3. Entonces ya vemos que aquí ya tengo una parábola, pero la parábola está como corrida para acá. Pero si yo pongo este otro vallas, lo pongo también en 3, ¿sí? Pues ya vemos que ya se va acercando más a una parábola y voy a empezar a obtener la señal que yo quiera. Recordemos, solo tenemos dos neuronas hasta ahora, solo estas dos neuronas y bueno, una tercera neurona, pero que ni siquiera controlo, ¿sí? Sino solo dos neuronas a las que les puedo mover sus pesos y sus vallas y una suma al final, pues que es una neurona que suma y ya. Y ya con eso ya veamos cómo, ya se ve cómo vamos acercándonos o podemos acercarnos a una señal más rara. Pongámosla con la parábola, aquí ya hasta lo obtengo para no correrlo, pero si vemos, si yo ya tengo W1 en -1, en 1, perdón, y W2 en -1, el bias 1 en 0, el bias 2 en 0, y hasta aquí ya puse los W13 y W23, ¿sí? Y puse la parábola acá también, esta es otra parábola, pero pues es lo mismo, simplemente que era para que cubriera todo y se pudiera ver. Si vemos aquí, yo ya estoy acercándome bastante, tengo un error ahí, voy a ponerlo, recordemos entonces cómo está en 1 -1, ¿sí? Y el bias 3 está en 5, y el resto están en normales. ¿Sí? Si esto es en 1, 1 y el bias 3 es el único que cambia. Entonces, pongámoslo acá, ¿sí? Entonces, otra vez, entonces este es 1, este lo estamos poniendo en -1, ¿sí? Para que queden los dos aquí. Fuera de eso, voy a dejar estos dos bias por ahora ahí en 0. Y voy a subir este de aquí, lo voy a subir a 5. Veamos que estaba en 269 el error, lo subo acá, pues ya va bajando, ¿sí? Ya vemos de una que hay que subir un poco más los pesos, entonces voy a poner este en 2 y este de pronto en -2 para que queden parecidos. Ya vemos que el error va disminuyendo, voy a subirlo un poco más, pero ya subo más es el bias de acá, entonces pongámosle 8, qué sé yo, ¿sí? Y digamos ya vamos bajando bastante el error. 8, pongámosle 10. Y si vemos ya, pues se acerca más. Puedo yo fuera de eso jugar con estos vallas, entonces digamos que por ejemplo este valla le pongo 3 y este también le pongo 3. Entonces yo estoy aquí
haciéndolo pues yo a mano y voy a bajar este otro valle de aquí, por ejemplo a 6, qué sé yo. Bueno, por ahí ya tengo un error más pequeño, pero pues ya podríamos empezar a jugar. Ya se ve que la pendiente de esto no es suficiente, debería ser mayor. Podríamos subir esto por ejemplo a un 3 o 4, ponerle 3 simplemente. Sí, yo creo que con 3 da suficiente. 3 y podemos bajar un poco este valle de acá, o sea, a un 4. Y pues bueno, ahí se va acercando más. Vamos dando un error de 8 y vamos disminuyendo. Yo estoy haciendo el algoritmo pues tratando de acercarme acá, pero si lo hiciéramos ya de una forma un poco más como algoritmo, lo que tendríamos es que empezar a jugar con estos valores, moverlos e ir viendo el efecto de cada uno de estos valores en el error. A medida que vayamos moviéndolos, el algoritmo debería irlos moviendo hasta encontrar el punto óptimo en donde el error es menor. ¿Sí? Encontramos ese punto óptimo de error menor y ya pues tendríamos el resultado. Para aclarar entonces, al final yo qué estoy haciendo, recordemos, yo llego y muevo los argumentos, o sea, en este caso W1, W2, B1, B2, W3, bueno, como sea todos estos W, si los ves, muevo todos ellos, los voy moviendo, veo cómo va el error y dependiendo de eso, yo decido, no, me voy a tener que subir más este otro y vuelvo otra vez y pruebo y voy probando y probando. Entonces al final, si lo vemos, hay una especie de cosa que está iterando ahí, ¿sí? Estamos dándole vueltas a una cosa, ¿sí? Estamos viendo el error, después de ver el error, movemos algunos parámetros, vemos cómo se afectaron ese movimiento de los parámetros, cómo afectó el error, y a partir de eso decidimos si seguir por ese camino, ¿sí? Si el error mejoró, pues seguimos por ahí, si no, entonces cambiamos algunos parámetros, nos vamos para otro lado y vemos cómo se comporta, y así vamos iterando hasta llegar al punto en donde tenemos nuestros valores cercanos al nuestro resultado, al resultado que queremos, y con eso al final tendríamos un error pequeño, y si ese error es pequeño, pues tenemos nuestro sistema entrenado. Supongamos que este fue nuestro error mejor, o sea, este fue el punto donde logramos llegar, pues ya lo mismo. Si alguien más quiere montarse otra vez esta parábola con redes neuronales, pues le pasamos estos valores, y estos valores, si los coloca en su red neuronal allá, pues ya podría trabajar con ellos. Una última aclaración, y es que yo le podría pasar eso, ¿sí? Esto se conoce como un checkpoint, entonces un punto en donde yo ya lo tengo claro. Entonces, o sea, donde mi error llegó a un punto particular, yo le puedo pasar ese checkpoint con todos estos datos a un nuevo algoritmo, y ese nuevo algoritmo puede seguir tratando de mejorar el error, ¿sí? Podría llegar y meterle, por ejemplo, primero ruido un poquito y luego empezar otra vez a probar a ver cómo le van las cosas, y puede ir probando y puede que logre llegar a tener un error de 4, por ejemplo, en vez de este 8 que tengo aquí. En ese caso tendremos un nuevo checkpoint con otros valores de estos, ¿sí? En donde el sistema se comporta más cercano al real, ¿sí? ¿Qué hicimos entonces antes de terminar? Entonces lo que hicimos fue que agregamos más neuronas, pongámoslo mejor acá, agregamos más neuronas, ¿sí? En este caso 3 neuronas en vez de una, las conectamos de alguna forma, y al conectarlas de alguna forma logramos hacer que nuestro sistema ya no se comportara simplemente como una recta, ¿sí? Sino que nuestro sistema pudiera tener comportamientos más cercanos a los no lineales. Estos son solo 3 neuronas, pero si ya metemos, por ejemplo, 1000 neuronas por aquí y luego ponemos otras 20 por acá y esas 20 las conectamos a una sola para que obtenga nuestra salida, pues ya podríamos empezar a tener miles de parámetros a mover, ¿sí? Pero a medida que si usamos un algoritmo parecido, pues que ya nos quedaría muy duro hacerlo a mano, pero si tenemos un algoritmo que empieza a probar y a mover y para allá y para acá, pues lo que tendríamos al final es un sistema que aprende y muy probablemente se comportaría bastante más similar a nuestra parábola en este caso, ¿sí? Pero podríamos también llegar a tener tantas neuronas, o sea, montar ya un sistema no con, por ejemplo, con 1000 neuronas acá, sino que ponemos, por ejemplo, 1.000.000 de neuronas y otro poco, y aparentemente el sistema sería mejor. Pero ya sería tan pesado porque tiene tantas neuronas y tantos argumentos que se demoraría muchísimo en entrenar, ¿sí? Y puede que se comporte igual que nuestro otro sistema que solo tiene 10 neuronas, ¿sí? O 100, bueno, no recuerdo cuánto dije. Pero el caso es que también hay una relación, y es que mientras más neuronas tenemos, pues más complejo es entrenar, más tiempo nos vamos a demorar, pero también al mismo tiempo nuestro sistema va a ser más exacto. Eso depende. Entonces ahí empieza a jugar con la arquitectura y cosas de estas. Por ahora paro ahí, creo que me pasé del tiempo que yo quería para este video, pero pues no quería dejarlo cortado de mitad. Paro ahí y en el próximo video ya seguimos con cosas un poco ya más profundas, y ya vamos entrando en realmente entender qué es lo que está pasando detrás de estos sistemas de inteligencia artificial y de deep learning, si ya entramos un poco más en terminología. Muchas gracias entonces.
y nos vemos en el siguiente video.